Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy con una reflexión de la palabra del Señor. El tema es, ¿qué es iglesia? Para entender qué es iglesia debemos contestar para qué existimos. Muchas veces las personas toman a la iglesia como un lugar de reunión para conocer personas, como un club social, un lugar para, no sé, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Y a veces también la iglesia se convierte en un lugar monótono y que aburre, porque no entendemos por qué somos iglesia y para qué existimos. Por eso vamos a contestar para qué existimos como iglesia. Muchas veces hay gente que no se identifica con una iglesia por eso mismo, porque no sabe qué propósito tiene la iglesia. Mucha gente deja las iglesias porque no tiene identidad de reino, no tiene identidad de iglesia. Recuerda que cada iglesia es una embajada del reino y los que están en la iglesia son personas que han sido redimidas, que son personas que han aceptado a Cristo, personas que han decidido cambiar su vida, su rumbo que llevaban, personas que están buscando dejar el mundo atrás, la carne atrás y dejar de ser aquellas personas que sufren, personas heridas del alma, personas que tienen un montón de cargas en su espalda y buscan la iglesia para liberarse de eso. Y está bien todo eso, estimados hermanos, pero debemos de saber el propósito, el por qué y para qué es la iglesia. Entonces, lo primero que debemos de saber, ¿para qué existe la iglesia? Para saber qué es iglesia. La iglesia existe para glorificar a Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y en vosotros en Él, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales venimos a la iglesia y nos reunimos como iglesia. Y quiero aclarar que el templo no es la iglesia. El templo es el lugar de reunión donde la iglesia se reúne para adorar al Rey, para glorificar a Jesús. Y Jesús se ha ganado ese derecho porque Él es el que murió en la cruz. Él es la cabeza de la iglesia. A él se merece toda honra, toda gloria porque Él se humilló a lo sumo para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que nosotros pudiéramos ser libres de la opresión de este mundo y del pecado. Estimados hermanos, usted y yo venimos al templo, nos reunimos como iglesia para glorificar y darle honra a Dios, a Jesús. Hay personas que vienen a la iglesia y son hermanos o cristianos ausentes, digámoslo así. Están en el templo físicamente, pero su mente, su espíritu no está ahí. Están pensando en sus problemas, en sus dificultades, en su familia, están pensando en el novio, en la cocina, qué van a hacer después del culto, están criticando todo lo que hay en el culto, lo que sucede en el culto, en el templo. No vienen a glorificar a Dios. Entonces, nuestro primer propósito es que venimos o la iglesia existe para glorificar a Jesús. Otra cosa que tienes que saber, hermanos, es que la iglesia existe para predicar el evangelio. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La iglesia existe para predicar el evangelio. Y esto que acabamos de leer son palabras de Jesús que hablan acerca del por qué está aquí en la tierra. Y aquí él menciona o él empieza su ministerio y él dice, he venido, escuche bien, a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? Pobres económicamente, pobres de espíritu, aquellos que tienen una gran necesidad de Dios. Todos tenemos una gran necesidad de Dios. Ha venido a sanar
a los quebrantados del corazón, a los enfermos del alma, a pregonar libertad a aquellos que están cautivos en este mundo por el pecado, a dar vista a los ciegos espirituales que no quieren ver la luz o no quieren ver a Jesús, que no quieren ver a Dios, que no quieren ver su realidad de pecado. Él a poner libertad a los oprimidos de este mundo. Hermanos, a eso nos ha llamado como iglesia, a predicar este evangelio a los que están a su alrededor, a los que están en la comunidad donde vivimos, estimados hermanos. Hermanos, mucha gente viene a la iglesia y toda la vida estuvo en la iglesia y nunca predicó el evangelio. Pensó que ese era trabajo de los evangelistas, de los pastores, de los líderes. Aún hay pastores y líderes que no predican o dejaron de predicar el evangelio. Y esta es parte fundamental. Esta es nuestra misión de iglesia. ¿Ok? Existimos para glorificar a Jesús y existimos para predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se muere sin Cristo y tienen una iglesia enfrente y nunca les hablaron de Cristo. O sea, esta es nuestra misión. Para eso existimos. Existimos, hermanos, para ser discípulos. Dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira qué interesante, estimados hermanos, que dice aquí que toma su cruz y sígueme. Hermanos, muchas personas que están en las iglesias, la cruz se convierte en una carga porque no han entregado completamente su vida a Jesús. Creen en Jesús, creen en lo que hizo en la cruz, pero no han entregado totalmente su vida al Señor. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de él, seguir a Jesús y convertirse en un discípulo en él, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Todos aquellos que nosotros estamos formando, debemos de enseñarle que tienen que entregarse completamente al Señor. No pueden ser discípulos de Jesús si no se niegan a sí mismos. Los que lideramos tenemos que entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos para ser sus discípulos, estimados hermanos. Ser un discípulo es ser obediente. Ser un discípulo es aprender, es captar lo que nuestro maestro nos quiere decir, pero también enseñar a otros. Y si no nos entregamos completamente a Dios, Dios no nos va a revelar todo lo que Él quiere que le mostremos a la gente. O no tendremos la autoridad ni el poder para poderles hablar a otros, para formarlos. Hay gente que está enseñando palabra del Señor, pero no necesariamente está discipulando. No nos equivoquemos, hermanos. Discipulado no solamente es en una aula de clase. Discipulado es un estilo de vida como Jesús nos moldeó, nos ejemplificó. Y muchas veces hemos equivocado el rumbo de la iglesia, pensando que un discípulo es aquel que siempre viene a la iglesia y no se falla en ningún culto, que participa en actividades. No, hermano. Es alguien que se parece a Jesús, es alguien que se ha negado a sí mismo, es alguien que se deja formar. Nunca serás un discípulo o nunca formaremos a alguien si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Entonces la iglesia existe para discipular, para formar a otros a que se parezcan a Jesús. Y cuarto y último, la iglesia existe para mostrar el amor de Cristo. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Este debe ser la marca de toda iglesia, el amor. El amor que Cristo nos mostró, el amor que Cristo nos dio. ¿Cómo puede ser posible que digamos que amamos a Dios y no podemos amar a nuestro hermano?
a quien vemos, dice en Juan, primera de Juan. Hermanos, qué difícil es realmente amar al prójimo, dicen unos. Es difícil. Es difícil si no eres un discípulo. ¿Te acuerdas el punto anterior? Que un discípulo es aquel que se niega a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, entregar todo a Dios. Nuestros prejuicios, nuestros egoísmos, las envidias que tenemos, los celos que tenemos. No debe haber eso en nuestro corazón, hermanos. Debemos demostrar el amor de Cristo a los demás. Debemos de ser misericordiosos, bondadosos. Mostrar ese amor no a personas que nos conviene que le mostremos ese amor o escoger personas para mostrarles ese amor. Es un amor incondicional a todo tipo de personas porque Dios no hace acepción de personas. Estimados hermanos, hay muchas personas en las iglesias que no aman. Y por eso nos marca el mundo muchas veces porque la iglesia no muestra el amor de Cristo. La iglesia existe para mostrar el amor de Cristo al mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la iglesia debe demostrar ese amor al mundo, igual como lo mostró Jesús. Hemos hablado entonces, hermanos, de 4 características, podríamos decir, de lo que nos hace iglesia. Entonces, ¿qué es iglesia? La iglesia es un grupo de hermanos que se reúne para glorificar a Dios, para predicar el evangelio de Jesús, para formar discípulos a la imagen de Jesús y mostrar su amor en este mundo. Y esa sería la definición de qué es iglesia. ¿Tu iglesia es así? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Nos vemos en otra ocasión.